Ya, listo, gracias Ernesto, ya comencé a grabar. Entonces, hace 8 días hablamos sobre el círculo cromático y las diferentes composiciones para generar colores. Entonces, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Fue fácil generar la composición de su prenda de vestir, de su outfit, o fue un poquito más complejo? Buenas. ¿No? Entonces, dentro de los diferentes elementos y de las diferentes escalas, tenemos algo que se llaman las composiciones. Las composiciones se entienden como el diseño de formas figurativas que se pueden empezar con una serie de elementos independientes, múltiples, singulares y compuestos. Es decir, podemos tomar una forma y a partir de esa forma generar una composición. Hablamos de creaciones de formas simples cuando tomamos un solo elemento. Es decir, cuando nosotros nos sentamos y estudiamos qué es lo que queremos como empezar a dibujar. Podemos tener diferentes puntos de vista, podemos tener croquis, podemos tener un dibujo base para el desarrollo de esa composición a crear. Entonces aquí en este caso, pues yo les puse como ejemplo tomar solamente una hoja. Miren que uno a veces no se pone como a analizar esos ciertos detalles de la naturaleza. Miren toda la cantidad de hojas, aquí hay algunas, yo sé que no están todas, pero toda esa cantidad de hojas que hay. Entonces, cómo se llaman, qué forma tienen y cómo las empezamos a entender. A partir de eso, nosotros tenemos lo que viene siendo la creación de formas múltiples. Una forma múltiple es la repetición de un elemento que se genera de manera externa o interna. Podemos variar el tamaño, podemos variar la posición, podemos variar los elementos. En algunas ocasiones se pueden tocar, se pueden juntar o pueden permanecer de manera separada, así como lo tienen, como está en esta imagen. Perdón. Entonces, la creación de formas múltiples la empezamos a desarrollar una vez que tengamos como la forma base, la forma simple. Empezamos a generar una composición con ese elemento que nosotros tenemos. Posteriormente tenemos la generación de formas compuestas. Las formas compuestas son aquellas que se confeccionan a partir de elementos diferentes o a partir de elementos similares. Entonces aquí estábamos hablando sobre la forma de la hoja, miren, esta que es cortada, y cómo a partir de esa forma de esa hoja le generamos otro elemento adicional. Le damos dirección, le damos posición, le damos rotación y todos los elementos de los cuales hemos venido hablando. Posteriormente, nosotros ya habíamos hablado de algunos elementos de radiación, ¿cierto? Como por allá en la cuarta, quinta clase, habíamos hablado de esos elementos de radiación. Entonces, los elementos de radiación se dividen en 4. Tenemos radiación completa, que es el que ya hemos visto, que viene desde un punto hacia la parte exterior con una rotación de 360 grados, con formas unitarias o superunitarias que producen o que generan una radiación segmentada de 360 grados. Es decir, generan un círculo con formas. Tenemos también la radiación segmentada que genera solamente una parte de dicha radiación.
Miren que aquí la tenemos como 360 grados, está completa. Ahora miren que aquí la tenemos casi como que 180, como por ahí una radiación de 1 grado de 200. El círculo no se encuentra completo. Dentro de estos elementos tenemos lo que viene siendo el giro y la traslación. El giro se puede generar a través de una forma superunitaria. Es decir, cuando tenemos un elemento que genera o se traslada para tener una radiación. Miren que aquí, en este caso, este giro se genera a partir de las formas y a partir del punto del cual comenzamos a ubicar todos los elementos. Tenemos giro y reflexión. Se puede cortar una radiación, mire que se encuentra aquí a la mitad. Perdón por ese círculo y por esa línea toda torcida. Lo que hacemos es generar una radiación cortada a la mitad y generar el reflejo de este. Si yo colocara este aquí, tendría que ser como exactamente igual al otro, solamente que aquí lo estamos reflejando. Tenemos también giro y dilatación. Cuando hablamos del giro y de la dilatación, hablamos de que una forma puede tener, es decir, podemos utilizar una forma con diferentes tamaños. Entonces, lo que hacemos es darle una rotación a esa forma principal que ustedes usaron para que nos ayude a generar ese elemento de radiación. También tenemos un elemento que se llama giro e interpretación de líneas. Perdón, intercepción de líneas. En este caso estamos hablando de líneas estructurales activas, es decir, son líneas que forman parte dentro del elemento principal y nos ayudan como a darle sentido a la superposición del elemento que estamos desarrollando. Se confecciona una radiación gracias a las líneas que se superponen dentro de la composición estructural. Estos elementos lo que hacen es generar subdivisiones paralelas o concéntricas que interceptan las formas. ¿What? ¿Cómo así? Ya sabemos O que... sea, una intercepción, disculpa, profesora, una intercepción es como una mezcla que no capté, qué pena contigo, no capté una intercepción que es como una mezcla. No, una intercepción es cuando algo me atraviesa. Entonces aquí mira que tenemos una línea que me está atravesando toda la forma, ¿sí? Una línea que me está atravesando todo el círculo. Entonces, decimos que es estructural porque me ayuda a generar, cuando pintamos estos elementos, me ayudan a que se genere como, como la forma, ¿sí? Si yo genero, si yo hago, regálenme un segundito y abro un programa para poderles explicar. Ya les comparto.
Cuando nosotros tenemos nuestro elemento, ¿no es cierto? Digamos que ese es como lo que nos va a ayudar como a generar la radiación. Oye, ese color está como feo. Dejémoslo así. Y yo le comienzo a generar líneas. Marcela, si porfis apaga tu micrófono, que es que tienes una cucarachita. Qué pena contigo. O no sé si vas a preguntar algo. Marcela. Digamos que tenemos como algo así. No lo vamos a hacer completo porque si no nos vamos a quedar aquí un montón de tiempo. Si yo genero, o si yo digamos que realizo este elemento, ahí ya tenemos, empezamos a mostrar la radiación. Miren que todo está alrededor como de este punto, ¿listo? De este círculo de color amarillo que tenemos aquí, ¿listo? Miren que todo se empieza a generar a partir de este círculo. Entonces, ya sabemos que a partir de ahí, todas nuestras figuras van a empezar a girar. ¿Listo? Ese es nuestro elemento de radiación, es decir, estas figuras, todavía no se las voy a cambiar de color para que me puedan como entender. Esa figurita se empieza a girar. Entonces, como se encuentran en la parte superior de mi círculo, estamos hablando que viene siendo una superposición, es decir, está encima. Y hablamos que viene siendo una forma que se interceptan porque se pueden unir, es decir, yo podría empezarle a generar de pronto otro elemento o otra sensación si esta y esta se unen. ¿Listo? Entonces podríamos empezar a jugar con los colores, con la paleta de color, para empezar a generar una sensación, puede ser de profundidad o de escala, ¿no? Voy a ponerle. Pero giran alrededor de todo el círculo amarillo. Sí. ¿Cuál es el límite? El límite, permíteme. Hasta que salen del ojo del círculo rojo. No, lo ideal es que no salgan de... Mentiras, mentiras, mentiras.
Eso depende de tu composición. Tú puedes decir que no quieres que dentro de tu composición no se vea, no se vea es que no me quiere cortar. No me quiere cortar. Digamos que dentro de la composición tú no quieres generar como esta estructura. Es válido. ¿Qué es lo importante? Que estos elementos que nos están ayudando a generar como la radiación, de hecho, este amarillo puede que no se vea, no es necesario que se vea. Yo lo puse, era para que me comprendieran que a partir de un punto yo puedo generar esa sensación de radiación. Recuerda que la radiación es como que todo es circulito. ¿Listo? Yo podría colocar este círculo, me quedó amarillo igual. Podría colocar este círculo amarillo y a partir de este círculo voy a hacer ahí como unos, va a aparecer un solecito. Esto voy a quitar este porque ya no lo necesito. Entonces mira cómo a partir de este empiezo a generar esa sensación de que aquí hay un círculo. Y adicional a ello puedo colocarle un elemento que me ayude como a que se vea o a que mi forma como que se complemente. ¿Mm? Entonces, esta línea que viene aquí, esta sería la que intercepta todo el elemento, la que va a estar a través, dentro de mi figura que me ayuda a generar esa forma circular. ¿Listo? No sé si de pronto te quede más claro. O sea, esta línea, al generarse esta línea, por decir, vamos a cambiarla de color. Esta línea verde, no pongámosla, pongámosla de un azul. Esta línea azul y le voy a poner el relleno de un azul oscuro. Esta línea azul que tenemos de manera que nos cruza todo el elemento es una línea que llamamos línea activa, porque lo que ayuda es a generar ese elemento de forma. Entonces, esta misma, como tengo un fondo, esa línea ayuda como a atravesar y a darle forma, esa moradita, al elemento que tienes acá. Por eso decimos que es una línea que se intercepta, porque atraviesa esta línea azul y esta línea morada, toda la línea transversal. ¿Listo? ¿Sí?
Entonces, tenemos composiciones de gradación, esto ya lo habíamos mencionado. Tenemos una gradación de figura. Cuando hablamos de una gradación de una figura, es como la forma que interna o externa se empieza a ver afectada poco a poco. ¿Listo? Esto ya lo habíamos hablado. Luego tenemos una gradación de tamaño. Aquí básicamente lo que se hace es que se va a cambiar, se va a generar una escala, más pequeño o más grande. ¿Listo? Se va a alterar como, sí, se va a alterar básicamente su tamaño. Es todo lo que vamos a hacer. Tenemos una gradación de posición. La gradación de posición se da gracias a la estructura o a la repetición de la forma y cómo ésta nos ayuda a generar como una posición. Sabemos que normalmente nosotros tenemos como el plano X, Y y Z. ¿Listo? Normalmente como tenemos dos planos, tenemos solamente el ancho y el alto. Y casi siempre nosotros lo vemos así, ancho y alto, ancho y alto. Entonces, esta, al tener este pequeño ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo nos ayuda a entender que está generando un cambio hacia el lado derecho. Es básicamente lo que nos ayuda a generar como ese elemento de gradación de posición. Tenemos gradación de dirección. Entonces, esta gradación nos ayuda a entender que de una forma u otra, al generar elementos de escala, podemos decir o que va hacia la derecha, o que va hacia la izquierda, o que va hacia arriba, o que va hacia abajo. En este caso, podríamos decir que la dirección es de arriba hacia abajo, porque miren que comienza como un elemento grande, 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 y luego termina como un elemento chiquitico. O sea, depende del diseñador. Exactamente, depende del diseñador qué gradación le quiera dar a su elemento. ¿Listo? Tenemos gradación de proporción. Hablamos de gradación de proporción cuando se empiezan a generar como estos, como unas subdivisiones dentro de una forma y ayuda a que su estructura genere como un elemento estrecho. Entonces miren que alrededor, esto y esto, como tenemos elementos que están un poco más cerca, los puntos se encuentran más cerquita, hacen que todo se vea como si estuviera pegadito, pegadito y que estuviera como apachurrando. Pero el centro se encuentra un poco más libre porque tiene elementos más blancos. Aquí sucede todo lo contrario. Miren que aquí en las esquinas tenemos como unas áreas libres y en el centro se encuentra como todo un poco más junto, más pegadito, más estrecho, ¿sí? Entonces, dentro de la gradación de proporción nos ayuda a generar también como formas de unificación. Y tenemos, finalmente tenemos como la parte de las composiciones. Entonces, decimos que si la forma, el tamaño, color o textura de una forma genera una variación chiquitica, ya sea de tamaño, ya sea de escala, cualquier variación que le generemos o que cambie un puntico, ya no se va a llamar repetición, ahora se va a llamar un elemento de semejanza. Entonces, cuando, digamos, ustedes hicieron algo así, ¿no es cierto? Y después hicieron algo así. Entonces ustedes van a decir, profe, es que es igualito.
igualito. No, no es igualito, es semejante. ¿Por qué? Porque miren este pequeño ángulo que tiene este y que este no tiene. Este tendría que tenerlo. Miren que los ojitos se encuentran más separados. Aquí están más unidos. Miren el ángulo de la boca. Este se encuentra más como si fuera una flechita y este se encuentra más como si fuera una U. Entonces, Ahí es que observar todos los detalles del dibujo, todos los detalles. exactamente. Entonces, si en el dibujo, si dentro del dibujo que tú hiciste cambia algo, ya sabemos que no es igual, perdón, sino que es semejante. Ay, perdón. ¿Listo? Entonces, tenemos elementos de semejanza y de repetición. Como ya sabemos que semejanza es que es parecido, pero que cambia en algo, entonces, al generar elementos de semejanza y de repetición, puede generar efectos que el elemento es muy parecido, pero que al tratar de generar cambios o al realizar algún pequeño cambio, nos va a dar otra forma. Entonces, no sé si se alcanzan a dar cuenta que aquí tenemos como una T, y debajo de la T tenemos como un cuadrado y de ese cuadrado sale como otro cuadrado. ¿Listo? Son elementos de semejanza. Miren que tenemos un elemento modular que vendría siendo como este, pero que al realizarle un pequeño cambio me puede ayudar a realizar algo así. ¡Ay, perdón! Tenemos elementos de semejanza y de radiación. Entonces, mira que era lo que les estaba hablando ahorita. Miren que era lo que les estaba hablando ahorita. A partir de este centro se empieza a generar una forma. Miren que aquí tenemos, o podemos seguir viendo, como unas subdivisiones en formas circulares, como si tuviéramos un compás. ¿Listo? Y lo que hacemos es que a partir de esa superficie plana, se pueden generar elementos de agrupación que realicen una irradiación, es decir, que me generen así, como unas onditas. Entonces, al principio miren que tenemos como que una bolita, un palito. Posteriormente empezamos a tener como un Pac-Man, pero miren que el Pac-Man empieza a cambiar. El Pac-Man aquí tiene como alitas. Miren que el Pac-Man aquí es un poquito más proporcional al de acá, ¿sí? Entonces hablamos de semejanza y radiación. Tenemos también elementos de semejanza y gradación. La gradación son esas formas o esos elementos unitarios que pueden ir de elementos dispersos y de transiciones que nos ayuden a generar una gradación, es decir, un cambio. Entonces podemos tener un elemento que nos cambie y que nos genere una forma. Ay, pensé que teníamos más. Bueno. Me gustaría que investigaran para dentro de 8 días un elemento que se llama composición con concentración. ¿Listo? Perdón, ¿cómo es la ocasión? Composición con concentración. Composición perdón, ¿cómo es que era? Ya te escribo. ¿Listo? Es así. Composición con concentración. Es así, composición con concentración. Chicos, hoy les pido excusas, estoy muy cansada, estoy extremadamente cansada. Eh, hemos estado haciendo lo de los registros calificados, que es el día de mañana, y me siento algo agotada. Les pido excusas, sé que no estoy como de muy
de muchas energías hoy. Entonces, y pues también sé que la clase se las di hoy muy rapidito, espero me disculpen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aparte de lo que van a averiguar, van a tomar una forma básica. ¿Listo? Es decir, pueden buscar un elemento que a ustedes les guste, no sé, la forma de Pikachu, no sé, la forma de un pescado, la forma de una hoja, una forma básica, ¿listo? A partir de la forma básica van a generar creación múltiples, una creación múltiple, van a crear, un elemento de semejanza, todo con esa forma básica, ¿listo? Van a crear, les voy a escribir por el chat, una forma básica. Después de la forma básica, entonces por decir, cogen una hojita y hacen, no, es que yo voy a trabajar así, un triángulo, un cuadrado, no sé. Toman esa forma básica y van a hacer, una formación, una creación de formación múltiple. Entonces podemos cambiarlos, girarlos, que quede grande, que quede pequeño, a partir de esa forma que ustedes seleccionen. Podemos unirlo, podemos que quede suelto, pero bien bonito, ¿no? Después de eso, esa forma simple que tomaron, van a hacerle una composición de semejanza, y radiación. Listo, tenemos 1, 2, 3. Como ya estamos empezando a subir el nivel, entonces van a generar una paleta de color y me van a argumentar por qué la tomaron. ¿Listo? Entonces fue que me inspiré en las nubes y se manejaba estos tonos de azules. Dentro de los tonos, dentro de los colos, quise utilizar colores monocromáticos porque, no sé, porque iban de acuerdo a la forma que estaba trabajando. ¿Listo? O utilicé elementos o colores complementarios para poder contrastar con el fondo y la figura al momento de realizar mi forma de creación múltiple. O utilicé unos colores que me permitieran generar una separación dentro de las formas. Entonces era más fácil utilizar, no sé, colores análogos para poder componer todos los elementos que yo quería. ¿Listo? Entonces ya deben empezar a argumentar como diseñadores, ya tienen conceptos básicos, qué elementos utilizaron. Entonces, pues obviamente ustedes hacen ahí escriben así en una hojita, utilice estos colores, utilice esta forma, por esto y por esto. ¿Listo? ¿Qué elementos van a utilizar dentro de su composición? Entonces, ustedes ya deben manejar temas de diseñadores. ¿Sí? Entonces me van a decir que de pronto utilizaron elementos básicos, elementos conceptuales, ¿sí?
generaron de pronto alguna textura y por qué generaron la textura dentro de esa composición, ¿vale? Listo, profe. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? No, señora. No. ¿El dibujo tiene que ser, como un diseño, como una figura o tiene que ser algo como, no sé? Puede ser una figura, puede ser una figura que tú crees. Traten de que sea una figura simple. Entonces recuerden que empezamos hablando por decir, no sé, les voy a decir mentiras. Ay, perdónenme. Por decir, ustedes, vamos a hacer el ejercicio rápido. Entonces, obviamente ustedes lo hacen a manito. Entonces, digamos que ustedes hicieron la figura de una camisa. Entonces, yo tomé esta camisa porque, no sé, porque es una composición de relación de manera práctica que me permite generar un elemento de visualización. No sé, ¿listo? Entonces, a partir de este elemento, vamos a empezar a generar lo primero que les pedí. Miren que ya tenemos la forma básica. Ahora vamos a hacer una formación múltiple. Entonces, aquí lo primero que ustedes van a hacer es que si tienen colores, pues cogen los colores. Si lo van a usar con témperas, pues separan las témperas, ¿cierto? Lo que vayan a utilizar. Vamos a mirar cuál va a ser nuestra paleta de color. Entonces, a mí me gustaría utilizar, no sé, una paleta monocromática. ¿Para qué? Para que me permita resaltar el fondo de mis figuras. Entonces voy a crear una paleta monocromática. Voy a utilizar este color, ¿listo? Este color. Voy a utilizar máximo 3 colores. ¿Listo? Voy a utilizar este color y voy a utilizar este color. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya tengo una paleta de color monocromática. Entonces voy a empezar a generar ¿qué? Mi composición múltiple. Entonces hablamos que una composición múltiple puede ser, perdón, entonces vamos a darle el color que se merece, que vamos a empezar a jugar con la forma. Entonces, como es una composición múltiple, es muy posible que este elemento me cambie, ¿no es cierto? Me genere otra forma que de pronto lo ponga patas arriba, lo ponga aquí, me cambie el color, ¿listo? Lo ponga súper grandote. Entonces, ustedes aquí ya empiezan a generar, entonces, que de pronto que esta venga con otra, vengan así los dos elementos así. ¿Listo?
y hacen su figura dentro de toda la hoja. Pues puedo ponerlo así, puedo poner... ¿listo? Miren ahí cómo comienzo a jugar con toda la configuración de la forma. ¿Listo? Entonces ustedes lo hacen bien chévere, bien bonito. Generando como esos elementos. Una vez que ya tengamos esto, ¿no es cierto? Vamos a hacer los elementos de semejanza y de radiación. Entonces hablamos entonces mírenlo acá. Empezamos a generar con nuestra forma, obvio que ustedes van a hacer algo más chévere, empezamos a generar como un elemento de radiación. Entonces ya sabemos que para generar el elemento de radiación necesitamos poner elementos de escala. Entonces, como es un elemento de semejanza, vamos a cambiarle el tamaño, vamos a cambiarle como la posición. ¿Listo? Y miren ahí, simplemente les estoy cambiando como el tamaño y les empiezo a cambiar como la forma. Si de pronto, para resaltar un poquitico más, lo que podría hacer sería como, perdón, quitarle el fondo, dejarlo como en un fondo blanco que me ayude un poquitico más y pues seguir con los elementos. Si quieren, pues obviamente, para que este se vea más chévere, sí podríamos complementarlo. Entonces podríamos ponerle, no sé, como algunos punticos o algo adicional que me ayude a generar como que el elemento sea bien chévere. ¿Listo? Eso sería lo que tendrían que hacer. Perdón la pregunta, ¿con qué materiales te lo entregamos? Te lo entregamos, ¿con qué materiales o cómo es la cuestión? Yo les recomendaría que si pueden, háganlo como en papel para que cuando lo recorten, pues les generen los elementos de semejanza. Pero si a ustedes se les facilita más el dibujo, háganlo en dibujo. Si quieren hacerlo con colores o con pintura, háganlo. ¿Listo? Como ustedes quieran, no hay problema. ¿Listo? Bien, gracias. Profe, ¿llega la clase? Dime. ¿Nos regalan la clase más tarde? Sí, espero subirla ahorita más tardecito. Si no se la subo hoy, se la subo mañana. No, mentira, se la subo hoy porque mañana tengo un día full. ¿Listo? Ajetreado. Sí. Listo, chicos. Entonces no es más por el día de hoy. Les pido disculpas porque no tengo toda la energía del mundo. Entonces, qué pena con ustedes por la clase de hoy tan así. ¿Listo? Bien, Eva, que estés bien, que descanses. Gracias, Ernesto, que estés bien. Que descansen todos igualmente. Un abrazo. Vale, profe, igualmente, hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Buenas noches. Profe, ¿qué pena contigo? Compartiste la clase, ¿no? Compartiste la clase. Sí, ya ahorita la subo al Classroom.